Hermanos, tengan todos ustedes. Les saludo con mucho afecto. Mi nombre es José Antonio Cárdenas. El día de hoy vamos a continuar con el tema 4. Le doy a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Nuestro tema se llama así: ¿qué piden a la Iglesia de Dios para sus hijos? El bautismo. Antes de iniciar nuestra clase, vamos a ponernos en las manos de Dios, haciendo la oración de San José que estamos haciendo en este año. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre, oh bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndanos de todo mal. Amén. Quedamos reunidos y asistidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Recordemos ahora brevemente lo que aprendimos en la clase anterior. En el tema anterior vimos que la iniciación cristiana es el proceso por el cual nos hacemos discípulos. Ahora comenzaremos el bloque de temas correspondientes al primer sacramento y puerta de entrada a la fe, el bautismo. Para esto nos vamos a plantear dos breves objetivos. Primero, recorrer los ritos iniciales e introductorios del bautismo para descubrir en ellos la relación entre los bautizados y la Iglesia y Cristo. Asumir los compromisos que se derivan de esta relación. Para iniciar, vamos ahora a leer la palabra que nos da el contexto sobre el bautismo. Tenemos dos pasajes de libros de los Hechos de los Apóstoles que dicen así: los que aceptaron su palabra fueron bautizados y se les unieron aquel día unas 3,000 personas. El otro pasaje dice lo siguiente: al llegar, reunieron a la comunidad y contaron todo lo que había hecho Dios por medio de ellos, y cómo había abierto a los paganos la puerta de la fe. Recordemos, hermanos, que el bautismo es una acción que Jesús nos dejó, como lo podemos leer en San Mateo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy en día el bautismo se realiza cuando aún somos unos recién nacidos. En el siglo I y en el siglo II, pues cuando inició los apóstoles continuaron haciendo de Jesús, que les pidió bautizarlos a todos, pues lo hacían en familias, lo hacían haciendo ya unas personas adultas. Hoy en día la Iglesia recomienda sobre todo que el bautismo se realice después de los 40 días del nacimiento. Cuando fuimos bautizados, ingresamos al templo y en la puerta el celebrante, junto con nuestros padres y padrinos, trazaron la señal de la cruz en nuestra frente. Este gesto simbólico muestra que el bautismo es la puerta de entrada a la unión con Cristo y a la Iglesia, cuerpo de Cristo. Esta puerta se abre a través de la fe y el amor. Es el bautismo, la unión a Cristo y a la Iglesia es inseparable.
Dice el Directorio Pastoral para los Sacramentos de Iniciación Cristiana. El sacramento del bautismo es el sacramento de la fe que incorpora a la comunidad eclesial a quien lo recibe, haciéndolo nacer a una vida nueva e insertándolo en el misterio pascual. Dicen algunos sacerdotes que así como recordamos perfectamente la fecha en que nuestra madre nos trajo a este mundo, deberíamos también de recordar la fecha de nuestro bautismo, porque a partir de ese momento somos hijos de Dios. Una comunidad de creyentes nos recibió en el momento de nuestro bautismo. Esto simboliza la unión entre bautismo e iglesia. El bautismo no es un acto privado entre Dios y nosotros, es siempre celebración de la iglesia. La salvación que Dios nos ofrece es comunitaria. Dice el Lumen Gentium de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. Quiso, sin embargo, el Señor santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados entre sí, sino por la constitución de un pueblo que le conociera en la verdad y le sirviera sanamente. El Directorio Pastoral para los Sacramentos de Iniciación Cristiana dice lo siguiente: no es fácil para muchos cristianos entender la dimensión eclesial del bautismo, pues este frecuentemente se toma como asunto privado de cada familia. Esta es la razón por la que no se permite la realización de este sacramento en domicilios privados ni en lugares comerciales. La celebración comunitaria del bautismo realza el aspecto eclesial, por lo que se busca que en nuestra iglesia local el bautismo se realice preferentemente de forma comunitaria. Hoy en día, muchos sacerdotes ya celebran todos los sacramentos con la presencia de una comunidad, con la presencia de la iglesia. Como acabamos de leer, se procura que estos sacramentos o un bautismo principalmente no se dé en forma privada. Hoy nuestra parroquia, por ejemplo, se hace un bautismo para 3, 4, 5 niños y tantas familias que están presentes. Se debe de evitar en lo posible que se haga en forma nada más privada, porque como acabamos de leer, es una comunidad la que nos debe de recibir. La Iglesia reconoció nuestro nombre y con ello nuestra dignidad de ser seres únicos e irrepetibles, pensados y amados por Dios desde la eternidad. Recordemos que un momento en que se celebra el bautismo, el sacerdote pregunta: ¿qué nombre quieren darle a este niño? ¿Sí? Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Nada mío te era desconocido cuando yo me iba formando en oculto. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento en que estamos en el seno de nuestra madre, desde ese momento, Dios ya nos conoce. En la Biblia el nombre es una parte esencial de la persona. Por eso, cuando Dios da una misión, cambia el nombre. Recordemos lo que está en el Génesis 17, donde Dios le da una misión a Abraham y le dice: ahora te llamarás Abraham. Otro ejemplo que aún perdura en nuestra iglesia y muy palpable y que podemos observar muchos de nosotros es cuando es elegido un papa nuevamente. Y al tomar la misión de dirigir ahora a esta su iglesia, pues se le cambia el nombre, como es el caso que
Vimos de nuestro padre, padre Jorge Bergoglio, que al asumir como papa cambió su nombre a Francisco. El Señor nos conoce y nos llama a cada uno por nuestro nombre, para pertenecer a su rebaño, que es la Iglesia. Nuestros padres, cuando solicitaron el bautismo, con ello nos dieron un gran obsequio. Tal vez hoy en día muchos de los bautizos se realizan más por costumbre, por tradición, porque de familia en familia lo han venido haciendo, pero sin saberlo, al momento en que somos presentados para ser bautizados, la Iglesia nos da unos grandes obsequios, como por ejemplo, que pertenecemos a una gran familia que ahora es la Iglesia, como hace rato escuchábamos, que nos recibe una nueva comunidad. Nos convertimos en hijas e hijos de Dios. Somos ahora morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A través del bautismo se nos perdona nuestro pecado original. Nos beneficiamos de la obra salvadora de Jesucristo. ¿Qué quiere decir que a través del bautismo y por todo lo que hizo Jesús por nosotros cuando estuvo aquí y salvó nuestros pecados, el gran sacrificio que hizo por nosotros, podemos nosotros también salvarnos al ser bautizados? Que recibimos los dones en el bautismo del Espíritu, como por ejemplo sabiduría, entendimiento, consejo, etc. Pero especialmente la fe, esperanza y caridad. Y darnos la posibilidad de nacer a una vida nueva. El catecismo nos dice lo siguiente: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico a la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Recordemos que si hoy queremos hacer nuestra confirmación, nuestra primera comunión, que son los otros dos sacramentos de iniciación, primero necesitamos tener el bautismo. Ahí en nuestra comunidad muchas veces se acercan familias que dicen: oigan, por favor, quiero que mi niño haga su primera comunión. Y desafortunadamente ni siquiera están bautizados, y les tenemos que decir: primero deben de recurrir al bautismo. El bautismo nos abre la puerta a los otros 6 sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Como decíamos hace un momento, cuando fuimos recibidos a la puerta de la iglesia, fuimos marcados con la señal de la cruz en nuestra frente, la cual de ahí en adelante se convirtió en nuestra propia señal. La cruz nos recuerda que pertenecemos a Cristo y a su iglesia, ya que podemos ser esclavos, ya no podemos ser esclavos del pecado. Hoy, como cuando iniciamos esta plática, este tema, pues lo primero que hacemos es persignarnos, ¿sí? Cuando entramos a la iglesia o cuando iniciamos incluso la Eucaristía, lo primero que hacemos es marcarnos con la señal de la cruz. Hasta cuando a veces tenemos miedo, ¿verdad? O cuando queremos que Dios nos proteja, instintivamente nos persignamos para recordarle a Dios que somos sus hijos. Y dice que marcar es señal de pertenencia en la venida del Señor, que serán preservados los que fueron marcados con la señal del Dios vivo, como dice el libro del Apocalipsis. Los ritos iniciales de la celebración
nos muestra en la progresiva entrada de un nuevo miembro a la iglesia. Así como la circuncisión era un signo de la incorporación del pueblo de Israel, recordemos en Génesis, ahora el bautismo es para los cristianos el signo de incorporación al pueblo de una nueva alianza como una nueva circuncisión. Recordemos que Dios definió una alianza para todos los niños varones que fueran circuncidados. Por su unión con Él, con Cristo, están también circuncidados, no físicamente por la mano del hombre, sino con la circuncisión de Cristo que nos libera de su condición pecadora. El bautismo es integración a la Iglesia universal y a la vez nos inserta en una comunidad de fe como la parroquia u otra concreta en la que vivimos nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Así como decíamos que a través del bautismo somos hijos de Dios, pues también la Iglesia se convierte ahora en nuestra madre, porque nos engendra a la fe, es decir, a partir del bautismo estamos de alguna forma también comprometiéndonos a nuestra fe, a la nueva familia de los hijos e hijas de Dios. Dice el Lumen Gentium de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. También ella, o sea, la Iglesia, hecha madre por la palabra de Dios fielmente recibida, en efecto, por la predicación y el bautismo, engendra la vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. Y nos habla también ahí una partecita del seno materno que dice: se encuentra simbolizado en la forma del baptisterio, que es el sitio en donde estaba colocada la pila bautismal y que por lo general era un círculo o un polígono. La iglesia se construye, se edifica a través del bautismo, pues hace crecer el bautismo a la iglesia, aumentando el número de creyentes que la fortalecen con sus dones y carismas. A su vez, la iglesia nace por el bautismo, porque es el medio por el que Dios congrega a la humanidad para hacer de ella un nuevo Israel o un nuevo pueblo. La iglesia es el cuerpo de Cristo que camina en un solo espíritu, bajo su único Señor, quien es Padre de todos. Con el bautismo, todos los creyentes adquirimos una condición de igualdad, porque poseemos una vocación común. Somos consagrados a Dios y participamos de la misma dignidad de hijos e hijas. Aunque somos diferentes miembros, formamos un solo cuerpo y todos participamos del mismo espíritu, con lo cual Cristo ha eliminado todas las barreras o distinciones entre nosotros. Así lo expresa el Vaticano II, dice: ante Cristo y ante la Iglesia no existe desigualdad alguna en razón de estirpe o nacimiento, condición social o sexo, porque no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, pues todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si eres pobre o eres rico, no importa si tienes una educación o no tienes una educación, no importa la condición de el color de tu piel. Para Dios, todos somos sus hijos y por lo tanto, todos somos iguales. En base en esta agregación comunitaria,
Los bautizados tenemos, fíjense, derechos y obligaciones, que yo lo veo más como derechos, ¿sí? Por ejemplo, celebramos los misterios de la celebración, es decir, participamos en la Eucaristía, en las horas santas, etc. Gozar de las gracias divinas, es decir, recibir tantas cosas buenas de nuestro Padre Dios sin pedirnos nada a cambio. Ser instruidos en la fe, algo de lo que nuestro párroco siempre se ha preocupado y la razón por la que hoy estamos aquí aprendiendo más del bautismo y de nuestra fe. Proyectar la creatividad apostólica junto con los demás bautizados. Recibir atención espiritual y humana. Tenemos y podemos acercarnos a nuestros sacerdotes, a nuestros pastores, para que nos orienten espiritualmente y humanamente cuando tenemos dudas, cuando perdemos la fe, cuando queremos escuchar un buen consejo, etc. Esas son de las cosas que tenemos nosotros, los bautizados. Ser incluidos en la vida comunitaria, ser promovidos para descubrir el propio carisma al servicio de la evangelización. Muchas veces, por ejemplo, hay personas que pues tienen el carisma para dedicarse pues a dar viacrucis, o tienen la vocación para dedicarse al sacerdocio, o tienen la vocación para dedicarse a ser religiosa o religiosa, en fin. Participar en la organización pastoral de la comunidad. Dice el Christopher Lacy, que habla sobre la vocación y misión de los laicos. El bautismo nos pone especialmente a los laicos al servicio de la sociedad civil, en la que estamos llamados a ser fermento, a vivir el Evangelio sirviendo a las personas y a la sociedad. ¿Y cuál es nuestro campo de acción? Pues es muy amplio. La promoción de la dignidad de la persona, la defensa del derecho a la vida, como algo que tenemos que hacer ahora, defender muy fuertemente a que no se den el aborto, y el respeto a la dignidad humana, es decir, cuando vemos que alguien nos ha tratado con la misma igualdad, que ya vimos que todos, al ser hijos de Dios, somos iguales, la edificación de la familia y la colaboración en política. Dicen algunos amigos sacerdotes que si tuviésemos laicos católicos comprometidos en la política, nuestro país hoy sería otro. Por último, al terminar los ritos introductorios que hace el sacerdote, lleva a cabo 3 acciones litúrgicas que vamos a ver. Primero, la liturgia de la palabra. En ella se proclaman textos bíblicos alusivos al bautismo y el celebrante hace una homilía. Durante el rito del bautismo, normalmente el sacerdote lee un pasaje de la Biblia y en base a eso, pues dice unas palabras referente a lo que es el bautismo y lo que importante que es que estén presentando hoy a los niños y niñas para ser bautizados. Posteriormente viene la oración de los fieles, que terminadas las invocaciones, se realizan peticiones por las necesidades de toda la iglesia y por la comunidad. Por último, el celebrante pide a Dios que nos libre del dominio del mal y habite ahora en nosotros el Espíritu Santo. Después nos somos ungidos en el pecho con un aceite especial llamado óleo de los catecúmenos. Muy bien, queridos hermanos,
Pues con esto prácticamente terminamos nuestro tema, conociendo más detalladamente, creo, acerca del bautismo, de que tenemos obsequios que la Iglesia nos otorga, que tenemos derechos y obligaciones, que el bautismo nos abre la oportunidad de recibir los otros sacramentos. Así que no nos olvidemos ahora de nuestro pase de lista, que son 3 sencillas preguntas. La primera, menciona 3 obsequios que nos otorga la Iglesia en el bautismo. Segundo, describe 3 derechos y obligaciones que tenemos al ser bautizados. Y por último, menciona cuál es nuestro campo de acción como laicos al ser bautizados al servicio de la sociedad. Muy bien, hermanos, pues no me queda más que agradecerles su atención, deseándoles que nuestro Padre Dios les siga protegiendo a todos ustedes y a sus familias en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. No me queda más que agradecerles y desearles que tengan una feliz noche. Quedamos y estuvimos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.